pero me voy rápidamente al Perú. Ahí estamos en contacto directo con Hugo Coya, nuestro querido colega, en lo cual veníamos hablando de esta situación, en lo cual nadie podía prever que el Congreso en esta oportunidad podía destituir al presidente Martín Vizcarra, y empezaron a haber insurrecciones, protestas callejeras. Hay un clima de tensión muy fuerte. ¿Cómo está Lima a esta hora, querido Hugo? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes y un afectuoso saludo. La situación es francamente como el clima, Inestable. totalmente inestable, nebuloso. El día de ayer, o sea, el día martes, hemos tenido 12 horas ininterrumpidas de protestas en las calles, no solo en Lima, sino en alguna de las ciudades del país, al interior. O sea, se han registrado protestas en las 24 regiones del Perú. Se espera que en las próximas horas el presidente ya nombre, el presidente interino o de facto, ¿no? Que es el que Es ejerce en este tremendo. momento a la... Es tremendo las ¿no? imágenes que estamos viendo, Hugo, es tremendo. O sea que las fuerzas ni siquiera tienen un comandante político. Hoy se están manejando por orden de Merino, directamente. Exactamente, y nadie sabe en qué responde, porque ni Merino habla para llamar a la calma, que sería lo correcto en un momento de tal incertidumbre, y lo que está ocurriendo es simplemente pues una situación anárquica que no habíamos visto, y por supuesto los agentes económicos inmediatamente han reaccionado. La bolsa se ha derrumbado a niveles que no habíamos visto hace mucho tiempo. El dólar se disparó, Golpe los de bonos Estado, tapa de peruanos, la República. Ahí estamos viendo, golpe de exactamente, Estado. y lo sostienen un importante sector de la población. Mira, para hacer un poco para nuestros amigos latinoamericanos, para hacer una analogía, la situación que estamos viviendo en el Perú es muy parecida a la que vivió en algún momento Paraguay con la destitución de Fernando Lugo, o la destitución de Dilma Rousseff en Brasil. O sea, ¿qué es lo que ha ocurrido? El Congreso o los congresistas decidieron vacar al presidente por 105 votos, eran solo necesarios 87. El propio Vizcarra, y eso lo tengo yo de fuentes muy cercanas a Sí. su entorno, él confiaba, estaba seguro, mejor dicho, de que la oposición no iba a obtener la suficiente cantidad de votos, tanto así que él dio su alegato y se fue a hacer sus actividades normales, y los Como la mismos primera continuaron. vez, como hace 2 meses atrás. Claro, entonces, porque además el primer ministro de Vizcarra y algunos funcionarios habían conversado con los congresistas, con los líderes de los partidos, y algunos incluso habían prometido públicamente que no iban a votar por la vacancia. Entonces, cuando logran estos 105 votos, el propio Vizcarra queda desconcertado, ¿no? ¿Qué fue lo que cambió, Sorprendido. Hugo? La pregunta es, ¿qué fue lo que Bueno, cambió? En esa noche, ¿qué o fue sea, que convenció a todo el mundo? es exactamente eso lo que quizás ha sido la mecha que ha encendido la pólvora, ¿no? O al revés, la mecha que ha encendido y que ha hecho explotar toda esta situación. La sospecha de que detrás de ese cambio de intempestivo están estos partidos. O sea, de los 130 congresistas, 68 están con procesos, con denuncias de corrupción, y algunos hasta con condenas, a diferencia de Vizcarra, que Vizcarra sí, hay sólidas, hay muy fuertes evidencias de que Vizcarra eventualmente habría recibido Bueno, pero algún eso que tipo de vaya por la soborno. justicia y que lo decida la justicia y después que pida al Congreso la destitución, no un Congreso porque le parece que no es moral o más o menos moral tomar una determinación que exacerba al pueblo entero. No hay paz social, claramente no hay paz social en el Perú, donde el presidente, le guste o no le guste, ha sido legitimado por los votos. Pero fuera de todo es, uno, Vizcarra tenía una popularidad muy alta; dos, ya había convocado a elecciones y él había dicho que Aparte, no, aparte ya había convocado. O sea, en 5 meses los peruanos debemos ir a las urnas. O sea, por lo tanto, él no se va a presentar
ni está apoyando a ningún candidato abiertamente, ¿correcto? Entonces, por lo tanto, y había un proceso abierto en la fiscalía, había una investigación, tanto que el día de ayer, después de que lo destituyeron, el Vizcarra, a través de su abogado, ha ido a entregar su pasaporte, ha autorizado a la fiscalía la apertura de sus cuentas bancarias, de su secreto bancario, y ha pedido y se ha allanado a la justicia, ha dicho que le revisen todo y que si encuentran algo, bueno, él responderá con toda, y que no se va a ir del país. Entonces, sí había un proceso independiente. ¿Cómo ha justificado los cambios abruptos de votos estos grupos, estos congresistas? Es que a raíz de las informaciones publicadas el fin de semana de unos chats entre un supuesto colaborador eficaz que había sido exministro de Agricultura durante el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, y que Vizcarra había negado ser tan amigo de él, de acuerdo a estos chats, ellos decidieron cambiar su voto. Entonces la pregunta es, primero, los congresistas le están echando la culpa a la prensa, o sea que porque la prensa, o se dejan llevar por lo que aparece en la prensa, no hacen una investigación adecuada, de acuerdo a sus principios, y revisan efectivamente si los principios de legalidad se están cumpliendo en un proceso. ¿O es la prensa la que guía eso? Todo muy engorroso, Hugo, todo muy engorroso. Vos me decís que la gente lee que esto de haber corrido al presidente Martín Vizcarra es ni más ni menos que un avance del Congreso para salvarse de esos, para poder salvarse esos 68 legisladores que tienen causas de corrupción y que quieren seguir manteniendo su escaño para tener la inmunidad diplomática que le otorga la Constitución. Básicamente lee esto el pueblo de Perú. Y mucho más que eso, ¿no? Ellos tienen inmunidad parlamentaria. Sí, pero sí. Detrás de todo eso, los partidos políticos, los líderes de esos partidos, tienen una serie de negocios oscuros, como por ejemplo en el ámbito de la educación. Una reforma universitaria que se aprobó, no Vizcarra, no Kuczynski, sino que viene de hace muchos años atrás, creó un organismo de control de la calidad de las universidades, porque resulta que en el Perú habían proliferado universidades como puestos de vendedores ambulantes, ¿no? Como comercio informal, con ningún tipo de calidad profesional. Había sedes universitarias en un estacionamiento de autos, en un garage, en un en un restaurante. Entonces, este organismo se encarga de dar las licencias a las universidades, de verificar su calidad. No hay autonomía universitaria, pero la calidad de garantizar que el estudiante, sobre todo las universidades privadas, no reciban pues una educación mediocre, de baja calidad. Entonces, había procedido a cerrar una serie de universidades, y eso afectó a una serie de empresarios que se habían beneficiado con millones de dólares, estafando literalmente a estas personas y a estas familias que en su mayoría son personas muy pobres, que no pueden acceder a las universidades más caras, más exclusivas, o las propias universidades públicas que tienen parámetros distintos y mucho más altos, ¿no? Entonces, eso es por un lado. Por otro lado, hay otro grupo ultra radical de ultra izquierda, que es que exige la liberación de Antauro Humala. Antauro Humala está condenado, es el hermano del expresidente Ollanta Humala, está condenado por el asesinato de policías durante una rebelión, y él pretende ser candidato a la presidencia de la República, pero como está preso y condenado, también hay una ley tipo lo que existe en Brasil, que es la ley de la ficha limpia, que es que si tú estás condenado por un delito, no puedes postular, ¿correcto? Pero ¿qué es lo que ocurre? Si te indultan, el delito desaparece. Por lo tanto, si el delito desaparece, tú puedes postular, y la gran especulación es que este otro grupo, que además fue el que presentó la moción de vacancia, ya lo dijo,
está en este momento pidiendo la liberación de su líder, que dirige desde la cárcel una bancada parlamentaria. O sea, lo que vos me estás diciendo es, Hugo, que en principio Manuel Merino sería el hombre designado por los congresistas para mantener el status quo de los negocios mafiosos que tienen representación en el Congreso, justamente a sus cabecillas, y la posibilidad de que como jefe de Estado indulte a este señor, que se pueda volver a presentar. O sea, le favorece a toda, es el garante de la corporación mafiosa y corrupta para dar los salvoconductos habidos y necesarios que no garantizaba Vizcarra y que se los llevaba a todos puestos. Básicamente es un golpe de Estado mafioso. Lo que estamos hablando es tremendo. Claro, y una última, digamos, arista solo para muy bien en la reconstrucción que tú estás haciendo del panorama, ¿no? Es que en este momento, en 2 semanas, el Congreso tiene plazo para aprobar el nuevo presupuesto general de la República para el próximo año, ¿correcto? Todo lo que va a gastar el Estado peruano durante el año 2021. Como comprenderás, es un año de elecciones. Las elecciones en abril, primera vuelta, y segunda vuelta después, creo que es a fines de mayo. Entonces, hay muchos candidatos que dependen de estos partidos. Por lo tanto, si el presupuesto es destinado a algunas regiones de una manera especial donde son nichos electorales de estos grupos, pueden tener, decir, bueno, yo construí el puente, yo construí la escuela, yo construí el camino, etcétera, etcétera, y eso los puede favorecer electoralmente, trazando, digamos, una serie de manchas sobre el propio proceso electoral y quitando la equidad del proceso electoral. Y además el Congreso había estado aprobando una serie de leyes populistas que están amenazando, digamos, la propia estabilidad macroeconómica de la cual Perú ha tenido hace más de 20 años. Entonces, el Ejecutivo de Vizcarra había estado negándole, rechazando, vetando. Entonces, había como una suerte de enfrentamiento muy grande, había un enfrentamiento muy fuerte entre ambos, pero ahora ese contrapeso se acabó. O sea, ya no hay separación de poderes. O sea, lo que hemos pasado al final del día es vuelven a poner en tapete que lo importante por lo cual están los representantes es paralotear la caja del Estado. Cada uno con su trocito, cada uno con su negocio, y no hay nadie que nos interfiera esto. Y el que vino a querer hacerse el guapo, afuera, mal que le pese al pueblo. Y viene por ahí. Claro, un analista político lo dijo ayer, y yo tomo un poco sus palabras. Oscar Díaz, que es un analista político, lo dijo y yo un poco lo suscribo. Hemos pasado de un presidente arrinconado por el Congreso a un presidente secuestrado por el Congreso. Bueno, quiero ver qué es lo que va a hacer Vizcarra. Supongo que debe estar todo judicializado. Digo, si en 5 meses hay elecciones y la justicia le permite presentarse por haber sido destituido, no sé. Ya los plazos para candidatos presidenciales ya se agotaron, o sea, no hay posibilidades. Claro, siempre hay una posibilidad de que algún partido lo invitase a ser candidato al Congreso, ¿correcto? Esa sería su única posibilidad de acuerdo a los plazos. Pero eso no se ha mencionado, Vizcarra no lo ha dejado transmitir. Pero supongo que está todo judicializado, o Vizcarra lo destituyeron y se mandó a guardar. ¿No dijo más nada? Claro, no, Vizcarra ayer ha salido, él ha dicho 2 cosas ahí importantes, que está preocupado por el país, por lo que va a ocurrir, que además un gobierno se sostiene en dos aspectos, por dos patas importantes. Una, la legitimidad, y otra, ¿cómo se llama? El aval popular. Y en este momento hay toda una discusión sobre ambas cosas. Y un aspecto importante que no quiero dejar de mencionar: el Tribunal Constitucional, cuando hubo la primera vacancia, Vizcarra recurrió al Tribunal Constitucional.
y le dijo, por favor, este artículo que dice incapacidad moral Sí. permanente, Ya había sido objetado. Claro, interprételo, por favor, porque no es posible que a cada rato los congresistas utilicen como arma sobre la mesa, como amenaza, este artículo que es gaseoso, que no aclara nada y que puede ser usado porque no te apruebo tu universidad. Porque no te apruebo tus no, negocios, por lo que acaban de aprobar. Exacto. Sí. Sin dejar de entender que puede haber sus razones, pero en materia judicial. Hugo. Claro, y el Tribunal Constitucional lo que ha hecho es realmente lamentable. Se ha puesto de costado porque lo que dijo la presidenta del Tribunal Constitucional, bueno, como la mayoría de los líderes políticos habían anunciado de que no iban a votar a favor de la vacancia, el riesgo de vacancia no era tan inminente y que se iban a tomar su tiempo para pronunciarse. Bueno, espero que ahora se pronuncie. Vamos a ver qué dice. Claro, pero ahora cuando ya la situación pues se ha salido de control y cuando ya la vacancia ya es un hecho. Bueno, vamos a ver cómo continúa esto. Mientras tanto, la gente sigue en la calle, ¿no? Exactamente, sí, se han convocado a más protestas y más marchas, como te digo, ayer han sido 12 horas ininterrumpidas, ha habido choques terribles con la policía, hay muchos detenidos, la policía está usando, ¿cómo se llama?, gases lacrimógenos, está perdigones, hay algunos heridos. La situación está realmente muy difícil en este momento. Si hubiéramos hablado 48 horas antes, yo te hubiera dado otro tipo de análisis, de repente mucho más tranquilo, mucho más calmado, diciendo que la situación del Perú estaba más o menos estable. Se va incrementando. El clima social se va incrementando. Y bueno, y es lógico, no tiene voluntad ni legitimidad popular lo que ha hecho el Congreso. Lamentable el tema del Congreso. Gracias, Hugo, nos mantenemos al tanto permanentemente. Desde ya, muchas gracias. Gracias a ti. Hugo Collas, periodista desde Lima, Perú. La situación es de lo más inestable en el país vecino, luego de esta vacancia que realmente cayó muy mal al seno del pueblo por todos los negociados que te acaba de mencionar, justamente, ni más ni menos que nuestro querido colega.